Buen día, mi nombre es Miriam Rosas Reyes, mi número de matrícula es MX009054, soy estudiante de la licenciatura en Derecho y este video forma parte de la evaluación de la materia de juicios orales. El tema que se presenta a continuación son las características del proceso de enjuiciamiento penal y los principios que intervienen en él. El proceso penal es un conjunto de actividades y formas por medio de las cuales el órgano jurisdiccional determina si existe una relación de derecho penal. Además de que implica asegurarse que el acusado asista al juicio, decidir si las pruebas que se presentan se pueden admitir y finalmente imponer un castigo por la acción cometida. Vamos a dar respuestas a ciertos cuestionamientos como cuáles son y en qué consisten cada una de las etapas del proceso en el sistema penal mexicano. Como primera etapa tenemos la investigación, la cual se divide en la investigación inicial y la investigación complementaria. En la investigación inicial se realiza la denuncia o querella ante el MP y las pruebas que recabe el MP sirven para dar apertura a la audiencia inicial. En la etapa complementaria se desarrolla la audiencia inicial y se dicta el auto de vinculación para dar paso a la segunda etapa, la cual se denomina intermedia o de preparación a juicio, en donde el MP presenta el escrito de acusación, se hace el ofrecimiento y admisión de pruebas ante el juez de control y finalmente se dicta el auto de apertura a juicio para dar paso a la tercera etapa, la cual es la de juicio oral, en donde se realiza la aplicación de principios como son el de publicidad, inmediación, concentración, igualdad, etc. Después se realiza el desahogo de pruebas, se realizan los alegatos y finalmente se dicta sentencia para, como último paso, ejecutar la sanción que se dictó. ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de los principios que rigen el proceso penal acusatorio en México? Tenemos el principio de publicidad, establecido en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hace referencia a que todas las audiencias deben ser públicas y puede ser abierta al público en general. El principio de contradicción, establecido en el artículo 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde dice que la confrontación debe darse entre la parte acusadora y la contraparte. Tenemos el principio de inmediación, el establecido en el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se menciona que el juez debe estar presente en todas las audiencias. El principio de continuidad en el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que las audiencias deben celebrarse de manera continua hasta que concluya el proceso. Y finalmente el principio de concentración establecido en el artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se menciona que las audiencias deben celebrarse en un mismo día o en días consecutivos, es decir, que el principio de continuidad y concentración van de la mano. ¿Para qué sirven las pruebas? Bueno, sirven para que el órgano jurisdiccional pueda llegar a una conclusión y puedan aportar elementos que sustenten los hechos, permite conocer la verdad y finalmente ayuda a justificar la decisión que haya tomado el juez. ¿En qué consiste la libertad de prueba? Bueno, la libertad de prueba es la libertad que tienen todas las partes para obtener las pruebas siempre y cuando sean de manera lícita y que se presentarán como elementos que permiten probar la culpabilidad o la inocencia del imputado. También, ¿en qué consiste la licitud de la prueba? Bueno, en el proceso solo se admitirán pruebas que fueron obtenidas de manera lícita, es decir, que están apegadas a las reglas de la legislación, ya sea constitucional, procesal o en convenios internacionales, y esto como forma de proteger los derechos humanos de los involucrados. ¿En qué consiste la libre valoración de la prueba? Bueno, es un principio que es efectuado por el juez, otorgándole un valor a cada elemento de prueba, empleando su experiencia, su lógica y su sentido común, y para que posteriormente pueda explicar las consideraciones que tomó en cuenta para la decisión final. ¿Cuáles son los principios básicos del sistema penal acusatorio y en qué consiste cada uno de ellos? Bueno, tenemos como primero el principio del juicio previo y debido proceso, establecido en el artículo 12 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se menciona que nadie puede ser condenado o sometido a una medida de seguridad y además que esta debe ser dictado por un órgano jurisdiccional apegándose siempre a la ley. El principio de presunción de la inocencia, establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se menciona que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y durante el proceso deberán ser tratadas como tal. El principio de legalidad, donde se menciona que los actos que realice el poder público deben estar regulados, estar sujetos y apegados a la ley y proceder como lo establece la ley.
Finalmente, como conclusiones, tenemos que desarrollar este tipo de actividades nos ayuda a poder retener más los conocimientos, puesto que hay que investigar y analizar para poder desarrollar los temas. El proceso penal acusatorio en nuestro país consta de 3 etapas, que es la de investigación, la intermedia o preparación a juicio y la de juicio oral, y deben de cumplir con ciertos principios como son el de publicidad, contradicción, continuidad, concentración, juicio previo y debido proceso, entre muchas otras. Y finalmente, pues los procesos deben ser llevados a cabo ante un órgano jurisdiccional de manera transparente y que las partes tengan derecho a demostrar por medio de pruebas para la inocencia o la culpabilidad. Esta materia me va a servir en mi vida profesional y también en mi día a día, puesto que no sé en qué momento pudiera enfrentarme y por lo menos tengo un conocimiento de cómo se realiza un proceso penal. Gracias.